El término paz, como yo voy a manejar aquí durante el resto de las exposiciones, es sobre todo y fundamentalmente una idea político-filosófica, filosófico-política. Y entonces, pues veremos cómo el término paz tiene significados políticos muy precisos que podemos hacer corresponder con los tipos de guerra que en la semana pasada, a la que en la semana pasada nos referimos, ¿no? Es decir, que si hay 5 tipos de guerra, pues también habrá 5 tipos de paz. Entonces es, en principio, ficción entendida como paz perpetua, que es esa pretensión que llevó a la obra de la paz perpetua de Kant, que Kant llevó a ese opúsculo, pero como categoría política pues tiene significado y tiene vigencia, y hablaremos de diferentes paces que a lo largo de la historia se han dado. También tenemos que decir que el término paz pues también tiene un significado mundano, es decir, que hay muchos contextos en los que la filosofía mundana recurre al término paz. Y entonces aquí, claro, Remigio hace un momento ha hablado de la paz romana, y eso supone pues entrar en el concepto de imperio, supone entrar en el concepto de un Estado constituido, y un conflicto pues entre un Estado y unas tribus que rodean a ese Estado, y entonces pues podríamos hablar ya de un tipo de paz. Roma, de alguna manera, después de haber realizado pues su dominio sobre las tribus, de alguna manera incorpora a esas tribus ofreciendo una especie de paz protectora, diría yo. Ese primer género de guerra que la semana pasada pues denominábamos el conflicto entre un imperio y unas tribus, pues sería una paz protectora. Es el caso, por ejemplo, de la paz que establece el Imperio Español en el descubrimiento de América, pues eso, con los países que son descubiertos por España. Es decir, lo somete a un sistema de protectorado, es una paz protectoral. Pero en la antigüedad, antes de que se diera la paz romana, pues hay otros momentos de paz bien conocidos por los historiadores. Por ejemplo, hay un término griego que es el concepto de pentecontesia, que significa 50 años de paz, que es la paz que se establece entre dos tremendas guerras, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Digamos que entonces, en este caso, la paz liga dos conflictos importantes en la época antigua. Precisamente, esa paz se rompe en unos conflictos que anuncian las guerras del Peloponeso, y en esos conflictos, precisamente, tenemos un protagonista que es un filósofo, que es Sócrates, que es parte, precisamente, interesada en la defensa de la unidad de Atenas, que se ve agredida precisamente por la secesión de una parte, que es Potídea, que quiere separarse, y entonces Sócrates defiende la integridad del Estado ateniense, ¿verdad? Luego viene Alejandro Magno, y entonces pues eso supone la paz helénica, que supone también la incorporación de pueblos bárbaros, persas, etcétera, y por tanto estaríamos otra vez en el caso de esto que yo llamo pues paz protectora, ¿verdad? Y luego viene la paz romana, y luego viene, pues claro, la Edad Media, el surgimiento del Estado español, y por tanto pues el descubrimiento de América y otro tipo de paz. Y entonces podríamos hablar de la paz hispana, claro, siempre dentro de las mismas coordenadas, ¿verdad? Hasta que pues se produce, como es lógico, pues la aparición de otros estados y los conflictos entre los estados, y entonces ahí ya las paces, de las que vamos a hablar luego para la siguiente intervención, pues tienen que ver naturalmente pues con paces, yo las llamo paces civilizadas, por contraponerla a las paces propias que se podían establecer entre tribus, que serían paces ágrafas, es decir, cuando todavía no se ha constituido el Estado. Entonces la paz, la pentecontencia, la paz helénica, la paz romana, pues son paces donde hay un Estado y hay un imperio, y entonces pues el imperio supone un tipo de protección sobre las tribus que lo rodean. Claro que también cabe la posibilidad de que algunas tribus intervengan en los estados o en el Imperio Romano, es el caso de la invasión de los pueblos germánicos, pero precisamente como el imperio tiene unas instituciones más potentes que las suyas, pues estas tribus se ven absorbidas, y por tanto yo hablaría de una paz incluida precisamente en la paz marcada por el propio imperio o por el propio Estado. Y luego ya para terminar esta especie de recorrido por los 5 géneros de
de paz que se corresponderían con los 5 géneros de guerra, pues estaría la paz nacional, entendiendo la nación ahora como nación política, por tanto que es el resultado de lo que sería el fin de una guerra civil, por ejemplo, y entonces pues eso se correspondería con la eutasia. Entonces ahí ya tenemos 5 posibilidades, 5 géneros que se corresponden con 5 géneros de guerra. De manera que entonces no puede haber paz perpetua, la paz es siempre temporal y se refiere siempre pues eso, a las realidades políticas marcadas por los estados, por los imperios y por la pérdida de la eutasia de un estado. Entonces es guerra civil. Entonces por eso evidentemente el otro día marcábamos aquí los contertulios que los gobernantes tienen que tener prudencia precisamente para evitar que en lo posible pues, las partes de un Estado se enfrenten entre sí por el dominio del control. Concretamente, en el 2003, a propósito de los 8º encuentros de filosofía de Gijón, pues yo presenté un pequeño esbozo. Dedicados a la paz. Dedicado a la paz. Bueno, efectivamente, esos encuentros fueron dedicados a la paz. Yo dediqué un esbozo a través del cual pues, obtenía 16 posibilidades de paz y esas 16 los construía a partir de 4 criterios que han sido manejados aquí. 4 criterios con 2 valores enfrentados. Por un lado, las teorías de la paz que se fundan en criterios éticos frente a los que se fundan, bueno, y esa es la paz perpetua de Kant. Es una idea completamente... Frente a los que se enfrenta a criterios político-morales, la paz de la victoria de Aristóteles, por ejemplo. Luego habría otro criterio que sería el criterio temporal, es decir, aquellos que propugnan la paz fuera del tiempo, paz eterna, paz perpetua, sin embargo los que defendemos la temporalidad, paz ateniense, paz romana, paz hispana, etc. Fundamentos metafísicos, el deber, el ser, la justicia, y ahí pues está toda la gloriosa escolástica española, la segunda escolástica, Vitoria, Suárez, que tendrían, pues eso, justifican la paz en términos de justicia, la guerra justa, la paz justa, etc., frente a lo que serían fundamentos jurídico-políticos, es decir, los textos que están escritos entre estados que defienden sus intereses y llegan a unos acuerdos porque el otro no queda más, uno tiene más fuerza que el otro y el otro tiene que aceptar. Ahí está el criterio de la fuerza, y ese es un criterio jurídico-político, ¿verdad? Bueno, y luego finalmente, pues criterios antropológicos de tipo angulares, es decir, las divinidades, los númenes, la idea de San Agustín, la paz eterna, y fundamentos de carácter circular radial. Quería preguntarles por un momento concreto que también mencionamos la semana pasada, que son las manifestaciones por la paz en contra de la guerra de Irak en el 2003. Cuando se pedía la paz en esas manifestaciones, ¿qué se estaba pidiendo realmente? ¿Ustedes creen que quienes lo pedían tenían en cuenta estas pinceladas que ustedes nos han apuntado ahora y que vamos a desarrollar a lo largo del programa? Es que realmente no se sabe lo que pedían, porque pedir la paz, ¿qué es? Pues es que la ausencia de guerra, por ejemplo. Claro, pero es que eso tampoco se ha dado propiamente nunca. Lo que sí se da es una paz de los vencedores. Cuando acaba una guerra, efectivamente el que vence pues impone su paz. Y eso es lo que pasó pues, en el caso de esas manifestaciones de hace unos años. Lo que pasó es que Estados Unidos ganó. Otros dicen que fue una victoria pírrica y que no logró controlar la situación, pero hubo una imposición de los vencedores. Entonces, ¿qué piden? ¿De qué hablaba esta gente que se manifestaba? Pues depende de su procedencia. Los que eran pro-chinos, por así decirlo, los chinos, pues lo que querían era su paz. Es decir, que ellos pudieran seguir sacando el petróleo de Irak. Y lo mismo los franceses y los alemanes. Entonces ahí había perspectivas muy distintas. Y luego, pues, dentro de las manifestaciones, que fueron casi todas en los países, digamos, de las sociedades del bienestar, estas manifestaciones, este tipo de alegatos contra la paz, pues tenían más que ver pues, con una sociedad hedonista, el hace el amor y no la guerra. Una postura individualista que prescinde de la política, y le da igual todo pues, mientras puede vivir tranquilo. Pero en otros lugares pues, las manifestaciones eran distintas. En los países islámicos también se manifestaron a favor de la paz, pero claro, ¿qué paz? Pues la paz del Islam. El Islam lo que quiere es pues, que todo el mundo pues, se ponga a rezar 3 veces al día a la Meca. Entonces hablar de la paz así sin más, pues realmente no es decir nada. Y seguramente quien invoca la paz, pues realmente no sabe lo que está diciendo.